Hola, ¿qué tal amigos de Inercia Deportiva? Pues bienvenidos una vez más a este podcast desde la casa. Continuamos aquí pues platicando sobre la NFL, sobre todo lo que está sucediendo alrededor de la liga. Saludo con mucho gusto a mi colega y amigo Toño Ramos. ¿Cómo estás, Toño? Bien, Marco, ¿cómo estás? Saludos a la gente que nos acompaña. Bastante calorcito, ¿no? Por acá en el puerto, bueno, en Jalapa, Veracruz, en todo el estado. Ya estamos sintiendo ahora sí el verano un poquito, ¿eh? Sí, claro, ya la humedad se empieza a sentir también, ¿no? En gran parte del estado, como mencionas. Y pues, ya entrando de lleno un poquito lo que nos trajo al podcast el día de hoy, como lo mencionábamos ayer que estábamos poniendo de acuerdo, perdón, para el podcast, 500 millones de razones para hacer un podcast hoy, Toño. Ahora sí. ¿Cómo ves el contrato de Pat Mahomes para los siguientes 10 años con la franquicia de los Jefes de Kansas City? Mira, es algo que creo que varios lo esperábamos, ¿no? Y yo entiendo que muchas personas se alarman un poco por las cantidades, por la extensión del contrato, y lo que vamos a hacer también en este episodio es tratar de ir explicando un poco el porqué del contrato, dar los detalles y meternos de lleno realmente en el golpe al tope salarial de cada año, que eso es algo que para mí Kansas City logró manejar de una excelente manera, ¿no? El general manager Brett Veach entendió muy bien que eh, para estar tranquilo por 10 o 12 años, en la posición más difícil de encontrar estabilidad, tenías que hacer un movimiento de este tipo. Entonces, lo de Pat Mahomes, hay muchas personas que empiezan a llevar el contrato al terreno de realmente lo vale, no los vale. Yo creo que por ahí no va esta situación, si tiene o no el talento, si va a seguir ganando supertazones o no. Es lo que te digo, estás encontrando 10 años de estabilidad en la posición más difícil de encontrarla, y creo que es un contrato, como te digo, que todos esperábamos que fuera a suceder. Sí, de hecho, con esto también se confirma, digo, no es descubrir el hilo negro, pero es algo que ya habíamos estado platicando y manejando en podcasts anteriores, incluso en los programas de radio que habíamos estado haciendo, de que Mahomes realmente ya no es el futuro, es el quarterback ahora nuevo de la liga, ¿no? Completamente es esta ya sucesión de mariscales de campo que están llegando, que ya están dando el paso al frente, que están tomando los lugares importantes. Y pues qué mejor con el MVP, el último ganador del Super Bowl, un tipo que por demás ha demostrado las cualidades físico-atléticas y que ahora también yo considero que viene una parte importante, ya lo mencionas tú, y yo creo que es importante aclararlo, valga la redundancia, pero tampoco es que se le van a dar los 500 millones de dólares ya, ¿no? O sea, porque también hay gente que puede a lo mejor confundirse, ¿no? O sea, sí va a tener esos alcances, pero ojo, siempre con una suma asegurada primero y que también va a ir dependiendo de la salud del quarterback, de su desempeño dentro del campo, de todo lo que pueda hacer, ¿no? O sea, no es de que de verdad ya hoy amaneció Pat Mahomes con 500 millones de dólares ya en su cuenta de banco, ¿no? Digo que, por ejemplo, en su primer año se le van a dar, que es el que menos va a tener, son 10.8 millones de dólares, ya contando, o sea, eso es para 2020, y que es con lo que empezaría a darse este contrato, ¿no, Toño? Sí, si quieres más adelante vamos explicando justamente anualmente cuáles serían las Exactamente. ganancias y el impacto al tope salarial, que eso es lo que a muchas personas le preocupa, y empiezan a decir que Kansas City está hipotecando el futuro y limitando el salary cap de la franquicia al hacer este tipo de contratos, y que no va a haber contrataciones futuras como muchos dicen, y que jugadores como Chris Jones o Tyreek Hill no van a tener una extensión de contrato por el dinero que valen y que piden. Yo realmente no lo veo de esa forma. Es un contrato muy inteligente, como lo hizo Carolina con Christian McCaffrey, ¿no? Vimos que Así sí, es. en volumen eran muchísimo y eran números exorbitantes, pero cuando empiezas a ver la manera en cómo distribuyes por los años del contrato el dinero, realmente es que el impacto al tope salarial no va a ser tan fuerte sino hasta el 2023. Es decir, Aproximadamente, 2020, sí. 2021 y 2022, Mahomes no va a significarle a Kansas City ni siquiera el 15% de todo su tope salarial. Entonces vas a tener 3 o 4 años en donde podrás seguir reforzando el equipo,
contratando jugadores, danle extensiones de contrato a los jugadores importantes en tu roster y quizás tengan otro camino a un Super Bowl. Entonces, el dinero fuerte del contrato de Mahomes no se va a ver sino hasta el 2023, que es ahí en donde todos sabemos que paulatinamente el porcentaje de salary cap va aumentando cada temporada. Así Y es, eso sí. también le va a beneficiar al contrato y a la gerencia de los Jefes de Kansas City. Muchas personas, cuando se empezó a dar el rumor del nuevo contrato, pensaban que Mahomes, en lugar de pedir una cifra fija o un monto como tal, iba a pedir un porcentaje fijo del tope salarial anual, pero evidentemente eso no le convenía a Kansas City. Y aparte, hay varios detalles, ¿no? Como te decía, la extensión como tal son 10 años y $450 millones, pero realmente este es un nuevo contrato de 12 millones y 503 millones, de 12 años, perdón, y 503 millones, porque todavía hay 2 años en el contrato de novato de Mahomes, lo cual se agrega a esta extensión y es por eso que también tienes 2 años de colchón, se podría decir, para que el equipo empiece a gestionar muchas cosas y seguir armando un equipo ganador de Super Bowl como ya lo son. Y aquí, bueno, pues yo creo que también es una cuestión que es hasta cierto punto lógica, ¿no? Evidentemente la franquicia de los Jefes no van a invertir esa cantidad de dinero solamente en un jugador. O sea, ¿de qué te va a servir tener un quarterback élite si no le das una buena línea ofensiva, si no tienes un buen cuerpo de receptores y sobre todo otras unidades como es, yo diría, la línea defensiva, ¿no? Que es algo de lo que han sufrido un poco los Jefes en estas 2 últimas campañas, que es algo que también con ese colchón que le van a dar los próximos 3 años, tendrán que ser posiciones claves que ellos tienen que ir mejorando, ¿no? Y también el cambio generacional en la cuestión, por ejemplo, de lo que ya has mencionado, Sammy Watkins, que es un receptor que, digamos, ya está prácticamente en los últimos años de su carrera a un muy buen nivel, que también tendrán que tener otro receptor de esas características o que tendrán que ir por uno así, ¿no? Y toda la cuestión de la línea ofensiva que tendrá que ser fundamental de ahora en adelante, porque si ya cuidabas a Mahomes, ya con todo este contrato, con el dineral que le vas a pagar, pues tienes que protegerlo, ¿no? Si no, ¿de qué Sí. te va a servir tenerlo así? Y mantener Entonces, también a Travis Kelce, por ejemplo, ¿no? Que es exacto, fundamental en este claro. equipo, que ya Y no va a Hill, cobrar obviamente. quizás como Gronkowski llegó a cobrar, pero sí es un jugador veterano, pero no viejo, pero que de todas formas va a exigir dinero porque lo merece, ¿no? Y es seguir gestionando el equipo, seguir pagándole a la gente, tener contentos a todos. Y realmente creo que eso también hace que Kansas City ahora sea un sitio muy favorable para que más jugadores quieran ir a jugar a Kansas City, Claro. ¿no? Y van a querer ir a jugar con Pat Mahomes y estar con el deportista mejor pagado en la historia de cualquier deporte, ¿no? Y algunas de las peculiaridades que tiene este contrato, aparte de que tiene un seguro por lesión de $140 millones, a mí lo que más me impresiona de estos 503 millones de contrato total es que 477 de ellos son garantizados, o sea, pase lo que pase, Mahomes ese dinero ya lo tiene, no de golpe, pero sí distribuido durante estos 12 años de contrato. Hay una cláusula que no permite a Kansas City canjear a Mahomes, y eso también es muy importante de decirlo, pero él sí puede optar por salirse de su contrato si algunas condiciones no se cumplen. Y otra de las cosas muy chistosas de esto es que tiene prohibido jugar básquetbol, tiene prohibido jugar béisbol, tiene prohibido hacer deportes acuáticos, básicamente cualquier actividad extra, aparte del fútbol americano, que creo que, digo, por 503 millones yo haría esos sacrificios, ¿verdad? Y no hacer otro deporte, Oye, pero Beer porque... Pong sí puedes jugar, ¿no? O bueno, sí Sí, puede jugar. yo creo que Bueno. sí. Aparte va a tener buena mancuerna ahí con Travis Kelce también, que le gusta los fondos de cerveza y todo. Entonces, es cuidar todo la imagen, porque Mahomes no solamente es hoy la imagen de Kansas City, ya es la imagen de la Sí, NFL y de de la muchos NFL, o deportes, sea, ¿no? es el nuevo superestrella, ¿no? Y para que se dé una cuenta de lo extenso, no solamente en dinero y en cantidad, el contrato de Mahomes tuvo 117 páginas, no sé si las leyó todas, pero bueno, ahí venía detallado Bueno, pero ahí la donde decía justificación 500 de los millones de 500 dólares. millones, claro. Sí, claro. Y bueno, mira, pues ahondando un poquito más en lo que mencionas de todo, de todas las cláusulas y todo, ahora vamos con algunas de las cosas que conlleva firmar este año, ¿no? De entrada, pues
viene de ser el campeón del Super Bowl número 54. Fue también el MVP, fue el MVP de la NFL en 2018. Es el único jugador en la historia que es MVP y que gana el Super Bowl antes de los 25 años. También pues, está bien chavo. Y es uno de los 3 jugadores que ha habido en la NFL en la liga en lanzar 50 touchdowns. Que está, bueno, pues ahí yo creo que conoces esos 2 nombres. Uno es Tom Brady y el otro es Peyton Manning, ¿no? Entonces ya de entrada es lo que está Buena logrando compañía. hacer. Y es también uno de los primeros jugadores en que regresa en 3 partidos que tienen un déficit de 10 puntos, ¿no? Que están en desventaja por 10 o más puntos en la postemporada, que es lo que vimos realmente, que fue algo impresionante en Kansas City, cómo dejaban que el equipo contrario jugara el primero y segundo cuarto, y ya la segunda mitad ya salían enojados, motivados, y terminaban dándole la vuelta. En el Super Bowl la misma situación, ¿no? Digo, evidentemente es un trabajo de conjunto, Claro. pero en este caso el liderazgo por parte de Mahomes en la ofensiva, pues fue más que evidente, ¿no? Y también es el segundo jugador en lograr ganar un Super Bowl después de estar abajo por 10 puntos o más en el Super Bowl. El otro que lo hizo fue Tom Brady, precisamente en el Super Bowl contra los Halcones de Con los Atlanta, ¿no? Falcons. Que deja ir también ahí, por cierto, Shanahan, donde estaba en la Sí. coordinación ofensiva. Y pues aquí otra de las cuestiones que yo creo que definitivamente Mahomes y los jefes de Kansas City tendrán que aprovechar mucho son los siguientes 3 años. Algo que ya habías comentado también que es muy importante. Tienen prácticamente la misma base de jugadores que ganaron el Super Bowl. Entonces, eso te va a seguir dando un muy buen margen de que tengas ese equipo competitivo que pueda ganar juegos importantes. Y si a eso le sumamos también lo que hicieron en el draft, trayendo un corredor que se espera que sea un corredor número 1, que ya no jueguen tanto en tándem, sino que sea el que lleve 20 veces la pelota, que le ayude también en el ataque terrestre a los jefes y sumándole también las mejoras que puedan hacer en su defensiva, tendrán que seguir siendo un equipo competitivo, al menos por los próximos 3 años, donde también Mahomes tendrá que afianzarse ya como el mejor quarterback de la NFL y aspirar al menos a llegar a 1 o 2 finales de conferencia y meterse nuevamente, aunque sea, a un Super Bowl. Digo, esto nada más poniéndolo así en los próximos 3 años, ¿no? Sí, y mira, no por tener este contrato inmediatamente Kansas City va a volver a ser campeón, pero realmente es que sí tiene una responsabilidad y se le tiene que poner un grado de exigencia que al menos, como dices, lleguen a campeonatos de conferencia, que tienen el talento, tienen el plantel, tienen el staff de coacheo y sobre todo Pat Mahomes todavía tiene bastante techo de crecimiento. Es un mariscal de campo que a veces todavía tiene que controlar la velocidad de sus lanzamientos, que suele arriesgar mucho el balón porque confía demasiado en ese brazo tan potente que tiene, pero son detalles corregibles y aparte es un equipo, pues sinceramente, que no se está haciendo tan viejo. Quizás en la defensiva necesitan quizás rejuvenecer un poco el plantel, pero a ver, Pat Mahomes va a volver a ser agente libre cuando tenga 36 años. O sea, es de locos esto, ¿no? Y cuando te digo que hay que empezar a rascarlo el contrato, empezar a ver los detalles, cómo es que distribuyeron el dinero y compararlo con lo que están haciendo otros equipos con sus mariscales de campo y cuánto porcentaje del tope salarial representa esos quarterbacks para sus equipos, es ahí donde ya empiezas a hacer una opinión un poquito más constructiva sobre esto, ¿no? Porque te digo, la primera opinión de muchas personas era, están hipotecando la franquicia, es mucho dinero, a ver si vuelven a ganar, los vale o no los vale. Creo que no hay que entrar en ese terreno de narrativa, ¿no? De que si vale o no Pat Mahomes estos 500 millones. Finalmente, eso es mucha especulación, ¿no? Sí, va mucho más allá de eso. Y como te decía, por ejemplo, Ben Roethlisberger en 2021 va a ganar 41 millones de dólares a sus 39 años. Yo creo que ese contrato sí es un problema para Pittsburgh. Entonces, esos son los tipos de comparativos que hay que hacer. Por ejemplo, en 2022, Matt Ryan va a ganar 41 millones de dólares y Kirk Cousins va a ganar 45. Estamos hablando de que para 2022 Mahomes va a ganar 31 millones de dólares. Es ahí en donde
hay No, para equipos... 2022, 29, ¿no? Más o menos. Bueno, según en Spotrac, yo tengo que son 31 Ya. millones, que es el completo Bueno, más los digamos, bonus, ¿no? en Pero 30. Ajá. ni siquiera va a estar dentro de los Sí. primeros 5 mariscales de campo que cobren. Ya para 2023, que va a ganar 42 millones, esa ya es una parte fuerte. Y conforme vaya avanzando este contrato, como explicaba al inicio del episodio, el porcentaje del tope salarial anual va a ir creciendo también paulatinamente y va a ir representando pues también una cantidad significativa obviamente para Kansas City, pero no tan escandalosa como la gente cree. Ahora, para 2027, ese es mira, estamos hablando ya hasta en 7 años, ¿no? Ese es el contrato más grande que va a tener anual Mahomes, va a ganar casi Sí. 60 millones 60 ese año. millones. Ese va Así a ser es. quizás un punto de partida en donde Kansas City puede empezar a reconstruir el contrato. Hay muchísima flexibilidad en esto, entonces estamos hablando que Kansas quizás en 5 o 4 años no va a haber tanto dinero pagado para Mahomes y todavía va a poder llegar quizás a 1 o 2 Super Bowls. Así que para mí es un contrato muy inteligente que le da bastante flexibilidad al equipo y al jugador de reconstruirlo o si el jugador tiene algún problema con la gerencia, salirse del contrato, ¿no? También hay que ver si Andy Reid va a seguir dirigiendo tanto tiempo, si va a haber tanta comunión como la que hay hoy en el cuerpo del staff de coacheo con Eric Bieniemy. No sabemos, ¿no? Son muchas variables las que hay. ¿Cuánto tiempo va a seguir jugando Travis Kelce? Si vas a retener a Tyreek Hill o no, si Mecole Hardman va a explotar más talento. Lo mismo con Clyde Edwards-Helaire. Creo que realmente Kansas City está en una situación muy saludable en su franquicia para hacer esto, para ahora convertirse quizás en la franquicia con la que gira alrededor la NFL, teniendo a la figura de Pat Mahomes, ¿no? Sí, y fíjate que ahí, dando también otro dato que es interesante respecto a cómo se distribuye el contrato y el impacto que va a tener. Imagínate, por ejemplo, Ryan Tannehill en los siguientes 3 años va a ganar 91 millones de dólares en Tennessee. Es otro ejemplo, Mientras sí. que Pat Mahomes va a ganar 63 millones en 3 años, ¿no? Claro. Que eso es precisamente de lo que tú estás hablando, de la manera en que se está repartiendo. Aparte que hay otra cosa que es muy interesante y que, bueno, al menos yo no recuerdo algo así en la historia reciente, de que prácticamente Mahomes va a ser muy difícil que acabe su carrera en otro equipo que no sea Kansas City. Al menos Y que haya eso un es problema que no creo que rarísimo. vaya a pasar. No. Y eso es rarísimo, ¿no? Ya no hay jugadores que permanezcan durante tanto tiempo, durante tantos años en la misma franquicia por la cuestión del tope salarial, porque a lo mejor quieren ir a un equipo con mayores posibilidades de llegar a un supertazón. O sea, son muchas variables, pero realmente que un jugador en estos momentos, o sea, en el año 2020, se atreva a firmar un contrato que tiene, o sea, que está sellando el fin de su carrera deportiva prácticamente con el mismo equipo, es algo muy raro de ver, honestamente. Sí, y yo estaba tratando de hacer memoria, por ahí algún amigo en redes sociales me recordó que ya hubo algún contrato de 10 años y no se cumplió. Lo de Michael Vick con Atlanta y Donovan McNabb en Filadelfia. Y ellos sí terminaron jugando para otros equipos, no firmaron por esta cantidad evidentemente, pero sí fueron 10 años de contrato los que recibieron y no terminaron su carrera ni en Atlanta ni en Filadelfia por circunstancias Bueno, distintas Michael las de Vick, ambos, ¿no? porque le gustaba andar jugando La otras mala cosas, vida, ¿no? sí. Entonces, Sí, no. ya esas cosas no las puede controlar la franquicia. Aquí yo incluso creo realmente que Kansas City gana más que Mahomes. No dejemos al lado la parte económica, obviamente, porque incluso Pat pudo haber ganado más dinero si es que hacía un contrato de 5 años y después lo renovaba y pedía más bonos y pedía más dinero garantizado. Ahí quizás Mahomes incluso pudo haber hecho más dinero, pero al momento de entrar en negociaciones, creo que Brett Veach sí hace un muy buen contrato distribuyendo ese dinero para estirar un poco este colchón y darle a Kansas City margen de maniobra para seguir estando en el top 5 compitiendo por campeonatos, que lo va a seguir haciendo, y a Mahomes darle el dinero que para mí realmente sí lo merece. Hablar de talento, de juventud, la exposición mediática que va a tener, las ventas que va a generar también Mahomes, yo creo que es un potencial que por donde lo veas va a seguir creciendo y Mahomes lo vale.
Pues para empezar los jerseys, ¿no? Yo creo que eso es lo primero que se va a empezar a vender o que ya se Sí, vende mucho y que, digo, tiene que ser el relevo natural de alguien como Tom Brady, ¿no? claro, Finalmente, por más allá que él siga teniendo una buena forma, etcétera, pues el tiempo, los años, pues no perdonan. Y por él está en supuesto. el ocaso, ¿no? O sea, se necesitaba una nueva superestrella en la posición de mariscal de campo y pues lo estamos viendo ya, ¿no? O sea, ese es el relevo, es ahora el momento ya de Pat Mahomes, aunque bueno, pues todavía tendremos que ver a Tom Brady lo que pueda hacer quizá en un par de temporadas más, pero insisto, o sea, viene ya también ahí todo el cambio generacional, ¿no? Atrás también viene Lamar Jackson, por citar a alguien más, ¿no? Que Sí. tendrá que darle otro impacto, o sea, que incluso eso se va a volver también de alguna manera un clásico. Varias veces en playoffs seguramente se van a estar encontrando estos dos quarterbacks con sus equipos y también eso le va a dar una nueva dimensión a la liga que obviamente siempre está tratando de reinventarse, siempre está Claro. tratando de conseguir nuevas estrellas o superestrellas que sean los que alimenten también a toda la fanaticada que hay alrededor del mundo, ¿no? Sí, claro, la NFL y también la NBA es especialista en reinventarse siempre y encontrar un relevo generacional, ¿no? Y aparte, pues eso también significa que la cartera de Deshaun Watson se va preparando, que la cartera de Lamar Jackson, como dice, se va a ir preparando. Quizás la de Josh Allen todavía no sabemos cuál será su potencial y su mercado, pero realmente al Mm. menos creo que tanto Watson como Lamar Jackson se merecen, para mí incluso, poder ganar un poco más que Carson Wentz o que Jared Goff. Digo, al final, en Ajá, su momento, sí, sí, sí. Wentz y Jared Goff y el propio Derek Carr cobraron lo que el mercado dictaba, que a veces sí crees que pagar más de 100 millones por ese tipo de mariscales de campo que no son tan consistentes puede ser un error, pero hay que entender la posición, hay que entender lo que se paga hoy en la NFL, el mercado del mariscal de campo es este, y Pat Mahomes lo acaba de reiniciar, acaba de poner una nueva barrera que difícilmente vamos a verla superada, pero estos mariscales de campo jóvenes que por ahí del 2023, quizás 2022, pueden estar ya pidiendo una extensión de estas magnitudes, pues va a seguir renovando el mercado de corebacks, ¿no? Es Y cíclico. también ahí yo creo que esto mismo, de lo que estás mencionando de todos los que están preparando o van a preparar su cartera, también le da otro chance, por ejemplo, a Dak Prescott de Claro, tratar de también, volver por supuesto, a a negociar algo. renegociar algo, ¿no? Sí. Que insisto, yo pienso que no se le debe de pagar tanto, aunque sea, sí ha mejorado mucho y todo, pero considero que no está todavía a ese nivel, ¿no? Pero pues ahí, ahora sí que como lo acabas de decir, el mercado ahora ya o sea, se puso a esa vara de alta con un tipo como Mahomes y todo esto va a hacer que también haya muchos quarterbacks que quieran ganar más dinero, obviamente, ¿no? Sí, y es bien complicado poder establecerle un precio por talento o por rendimiento a un jugador, ¿no? O por 1 o 2 años buenos. Hay jugadores que tienen un año malísimo, al siguiente despuntan y ve lo que le pasó a Tannehill, como bien lo dijiste, o al propio Nick Foles, ¿no? Entonces hay que ser muy cuidadoso con esto porque al final de cuentas los equipos de NFL son empresas, los dueños tienen que cuidar el dinero y la forma en cómo distribuirlo y gastarlo, pero si tú como general manager o como dueño crees que te va a dar tranquilidad y estabilidad pagarle 100 millones a Derek Carr en vez de meterte otra vez al problemón que es encontrar un mariscal de campo franquicia, pues se los pagas. Es muy complicado encontrar 32 mariscales de campo titulares y que te den estabilidad y tranquilidad. No existen. Por más que haya miles de chavos que son corebacks en prepa y en Uh-huh. universidad, no encuentras 32 estables y es normal porque el rendimiento en la NFL es de élite y es por eso que a veces vemos este tipo de contratos porque tú como staff de coacheo te sientes seguro con alguien que sabe llevar tu ofensiva, que te da esta certidumbre de qué es lo que te puede acercar a postemporada y prefieren pagar el dinero que, te digo, dar un bandazo como Chicago con Trubisky o irte por un agente libre que no te va a pegar o que el contrato te va a saturar tu salary cap como le pasó a Minnesota quizás con Kirk Cousins. No sé, son muchas cosas que hay que contemplar y yo al final de cuentas, si ya tengo a alguien que sé lo que me va a dar, pues lo terminas por pagar, ¿no? Por tener esa certeza y después ya empiezas a construir tu roster, ¿no? Aunque también, ojo, eso no quiere decir que es una garantía, No, 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 no. porque
ya se mencionaron a varios, ¿no? La lista es muy larga. Está Osweiler, por ejemplo, ¿no? Que le dieron también un buen Claro, contrato y realmente fue un petardazo de los petardo, sí, sí. últimos. Yo uno de los ejemplos que siempre tengo muy claro es Joe Flacco, ¿no? Joe Flacco gana el Super Bowl a un excelente nivel, logra un buen contrato, el mejor en su momento, y Sí. de ahí se fue a la hamaca, ¿no? Ya no volvió a hacer nada Joe Flacco. Y Yo también eso espero, es algo que es muy, muy real, ¿no? O sea, sí hay sí, muchos jugadores que esperan el gran contrato, lo consiguen y de ahí desaparecen, ¿no? ¿Te acuerdas de Víctor Cruz, un receptor de de los gigantes. Gigantes, Sí, sí, que era súper completo, que llegó incluso como walk-on, si no mal recuerdo, o fue no drafted, sí. y tuvo un temporadón, le dan el contrato, nunca más se volvió a hablar de Víctor Cruz, ¿no? Entonces eso también es algo que tiene mucho que ver de algo que tú mencionabas, ¿no? La consistencia ya como tal de un jugador, porque el hecho de que tú le pagues un excelente contrato, a veces es lo que llaman, ¿no? Los robos del que hay también en las estrategias de los deportistas que consiguen buenos contratos, ya no vuelven a ganar nada, pero se aseguran muy buenas cantidades de dinero que cuando se retiran, están retirados a los 30 años y ya tienen resuelta su vida, ¿no? Que digo, es Es válido, ¿no? válido, También sí, es algo claro. pues, que se maneja así, que se presta a eso, no están realmente cometiendo ninguna falta, pero suele suceder también ese tipo de circunstancias en algunas ocasiones, ¿no? Sí, al final los que tienen que cuidar eso, pues son los general manager para quedar bien con el dueño y no destabilizar económicamente a la franquicia. Yo realmente espero que a Jared Goff no le pase algo similar. Obviamente Jared Goff es mucho más joven de cuando Flacco recibió ese Sí. contrato, pero Uh-huh. lamentablemente Jared Goff sí ha tenido un retroceso después de haber perdido el Super Bowl. Le dan un contrato de más de 100 millones y parece que, no quiero decir que se haya tirado a la hamaca, pero no se ve tan motivado como antes de comprobar, porque Uh-huh. es un chico que la pasó muy difícil en su primer año, no jugó cuando estaba Fisher como coach de los Rams. Llega Sean McVay y le cambia por completo la carrera a Jared Goff. El equipo tiene un sistema de juego muy atractivo, tiene las piezas ideales para seguirlo jugando de tal manera, pero después de ese supertazón creo que Goff ya ha tenido un retroceso y el mismo Sean McVay también ha tenido un retroceso. Entonces espero realmente que ese equipo que jugaba bastante bien y que Jared Goff se mostraba como un mariscal de campo muy sobrio, con muy buen toque, buena precisión, que como a todos los mariscales de campo jóvenes les falta algo. Yo realmente espero que a Goff no le suceda algo tan dramático como otros mariscales de campo, ¿no? Y te digo, al final de cuentas, y recapitulando todo esto que ha sido el boom en los últimos días, la contratación y la extensión de Pat Mahomes, lo importante para cada general manager no es cuánto dinero le das, sino cuánto representa para el porcentaje de su tope salarial. Eso es lo importante, ¿no? Así como, por ejemplo, Russell Wilson es el 15% del tope salarial de Seattle, pues si Pat Mahomes va a representar el 20%, caray, ese 5% claro que lo vale invertirlo en Mahomes, ¿no? Creo que así se puede interpretar muy bien este contrato. Y fíjate que, bueno, ahorita de lo que te escuchaba yo hablar sobre Jared Goff, también aquí viene otra situación, Toño, que no se debe dejar de lado. Pues no hay que olvidar que los atletas en la NFL, o bueno, en la mayoría de deportes, son personas muy jóvenes, ¿no? En este Sí, caso estamos hablando de que, pues, Mahomes tiene menos de 25 años y está ganando ya, o va a ganar un dineral, o sea, que en su vida yo creo que se imaginó que iba a tener, ¿no? Entonces, ahí viene la otra parte, o sea, la cuestión en este sentido de madurez, de cómo tomas también la fama, toda la presión mediática que tienes, todo lo que hay alrededor, ¿no? Que pues no se justifica a lo mejor lo que hizo Michael Vick, que también en su momento tenía uno de los mejores contratos, era el que más jerseys vendía en la NFL, o sea que tú dices, bueno, tienen toda esta cuestión resuelta, sí. y empiezan con excentricidades o nos vamos a los extremos como lo que pasó con Aaron Hernández, ¿no? Uno de los mejores alas cerradas de la liga, pero pues también finalmente son seres humanos, son chavos que están jóvenes, que de alguna manera también necesitan un poco de una dirección o de una orientación, ¿no? Si vamos un poco más atrás, recordarás a Vince Young, que también, no sé, un Sí, jugadorazo,
lleva a los Cuernos Largos a su último campeonato nacional, llega a los Titanes, etcétera, empieza a jugar bastante bien y de repente dice, bueno, pues es que yo estoy deprimido, yo ya no quiero jugar fútbol. No, y tuvo hasta Y tendencias suicidas, Vince Young, que fue un problema muy exactamente, grave el que tuvo. y que ahí está también Steve McNair, también lo Claro, recordarás lamentable de su los final, ¿no? Titanes, ¿no? Que acaba, exactamente, él se acaba suicidando. Entonces, bueno, también ahí hay muchas cosas de la parte humana, de la inteligencia emocional y muchas cosas que también tienen que tomarse en cuenta y que se deben manejar, o sea, que los deben de saber manejar. Por un lado, yo creo que ellos, pero de repente también alguien tiene que estar como que ahí cerca, ¿no? Diciéndole, yo creo que en este caso, afortunadamente Mahomes, al tener un papá que también fue un deportista Sí. profesional, creo que eso le puede dar mucho enfoque, ¿no? Pero son, pues también cuestiones que están alrededor y que en algún punto, pues no sabemos que Mahomes pueda decir, pues, ¿sabes qué? Es que ya no me motiva a jugar, Ya no quiero jugar, claro. ¿no? Y Como a mucho muchos es, les ha pasado. sí, como dices, el entorno familiar, la educación que lleva, qué tipo de valores. Por más que tengas a un representante o a un coach que te pueda mentorear y te lleve por buen camino, pues al final de cuentas eres tú contra el mundo, ¿no? Así Y si tu es. cabeza no te da y si pierdes los pies del piso, suceden muchas cosas que no creo que sea el caso para nada de Mahomes, ¿no? Creo que es un chavo bastante centrado que sabe el talento que tiene, pero que pues, tiene una responsabilidad muy, muy cañona, ¿no? El tener este contrato, responderle a mucha gente y La respaldar presión lo que los mediática, números ¿no? Y de dicen. todos. Sí, Uh-huh. quieras o no, esto pues también lo va a seguir motivando, pero presionando de alguna manera de que siga rindiendo las cuentas que hasta el momento ha dado, ¿no? Y es un jugador que fue reclutado en el top 10, pero que no jugó toda su temporada de novato porque estaba Alex Smith, tuvo la paciencia de aprender de él y vean lo que es hoy. Entonces, de verdad, por donde se vea, creo que es un gran contrato, pero insisto, esto no automáticamente gana campeonatos, ¿no? Y no lo digo porque yo no crea en Mahomes, sino porque esto va más allá de dar dinero a jugadores talentosos. Porque para mí el talento no se mide en años de contrato o en billetazos, sino también en todo este entorno de cómo saber conducirte y ser mejor para tu equipo y al final conseguir un objetivo en común, que es ser campeón, porque digo, eso no es tenis, no juegas solo, entonces Exacto. son muchas Eso cosas. eso es lo que yo te iba a decir precisamente. Bien dices, el que haya contratos multimillonarios no te va a asegurar un campeonato. O Sí, sea, tienes que construir un equipo realmente, ¿no? No nada más tener buenos jugadores que sean individualmente sean muy buenos, pero que no se sepan acoplar a un sistema o que tengan una buena comunicación o comunión dentro del campo. Realmente debes construir, en este caso, pues Kansas tiene que apostar a construir, incluso me atreveré yo a decir, pues que hasta una generación dorada un para tipo de ellos, dinastía ¿no? tendrán que Una tratar de dinastía, buscar. exactamente, Que una de las como lo han cosas hecho los que, grandes equipos, ¿no? sí, una de las cosas que a mí, no que me preocupen, pero es algo que más allá de qué compañeros va a tener Mahomes durante estos 12 años de carrera, si tiene buena línea ofensiva, si tiene buenos receptores, es cuánto va a querer entrenar Andy Reid, que es algo de lo que platicábamos antes. Puede ser que en algún momento, como Bill Parcells, digan, ¿saben qué? Ya me cansé y ya no quiero entrenar y le dejo la batuta a Eric Bieniemy. A mí me encantaría que en un futuro Bieniemy se quede con este equipo, aunque seguramente le van a llover ofertas para ser entrenador en jefe de otros equipos, pero la cultura que tiene Andy Reid creo que es algo que es la fundación de este equipo. Y cómo terminas reforzando esta fundación con pilares como Mahomes, que aparte de ser grandes jugadores, es un chavo con bastante liderazgo, ¿no? Es así como empiezas a construir dinastías en la NFL. Fíjate que en este sentido tú has dicho algo que es bien importante y hace no mucho leía yo precisamente un artículo de Raúl Alegre hablando sobre los entrenadores y sus filosofías y la manera de implementarlas en los lugares en los que están, ¿no? Y él hablaba de uno de los principales entrenadores que tiene esta manera de llegar a un equipo y bueno, a una ciudad, porque llegas no nada más a un equipo, llegas a una Claro, ciudad y establecer una mentalidad, establecer una filosofía es precisamente Andy Reid, que es un tipo que tiene muy bien identificado y muy bien conceptualizado todo lo que él quiere hacer con un equipo y cómo lo va a hacer, ¿no? Lo hemos visto. O sea, pues él no se puede negar que es un coach ganador. Digo, le faltaba el Super Bowl, pero
ha tenido unos muy buenos números, ha hecho muy buenos equipos y en Kansas pues no es la excepción, ¿no? Ahí efectivamente la situación va a ser cuántos años más va a estar también Reed, porque finalmente él es el que está, él es el arquitecto de este equipo que ahora Mahomes va a conducir, ¿no? Y es ese tipo de binomios, ¿no? Tanto Belichick con Brady, lo que llevamos a ver también en su momento Andy Reid con Donovan McNabb, que no tuvieron tanto éxito, pero estuvieron ahí cerca de siempre estar peleando Super Bowls y poder jugarlos. Pierden un campeonato de conferencia con Carolina, pierden un Super Bowl contra los Los Patriotas. Pats. Y en la actualidad, a mí me gusta mucho lo que ha hecho Pete Carroll con Seattle, ¿no? Una franquicia que Claro, no sí. lleva un rumbo muy certero. Toman a Russell Wilson en una tercera ronda y Pete Carroll cambia la cultura también por completo de ese equipo, ¿no? Entonces, ese tipo de mancuernas son las que crean fundaciones, las que generan cultura ganadora y de ahí empiezas a construir el roster, ¿no? Sin quitar de lado y ni menospreciar otras posiciones en los equipos, pero realmente esos binomios son los que generan la cultura, ¿no? De una organización, en este caso un equipo. Así es, y fíjate que ahí, por ejemplo, lo que dices de Pete Carroll puede lograr esto en Seattle después de una segunda oportunidad en la NFL, ¿no? Sí. Hay que recordar que no él le fue había bien. estado ya precisamente con los Patriotas y no le fue bien, entre comillas, porque llegó a un Super Bowl, lo pierde contra Green Bay en el 97, 98, por ahí, no recuerdo bien ahorita el año. De ahí va al colegial, donde yo creo que también eso le ayuda a madurar con los Troyanos del sur de California, que también hacen las cosas bastante bien, y de ahí llega a Seattle, donde ya puede sentar todas las bases precisamente de esto que mencionas, ¿no? De establecer una cultura y una filosofía ganadora. Y algo que también a mí me gusta mucho de Seattle, por ejemplo, es que ellos pueden seguir reinventándose si tienen equipos competitivos, aunque jugadores vayan o vengan, ¿no? Tienen Claro. ahí su base, Es lo que más es difícil. Russell Wilson, ajá, pero con todas esas renovaciones siempre son un equipo peligroso, son un equipo competitivo, ¿no? Siempre es un equipo que da, por así decirlo, mucha guerra todo el tiempo. Sí, bueno, y hablar de esa defensiva que tenía, ¿no? Que ya no queda nadie, de Sherman, Earl Thomas, No, Cam Chancellor, sigue todavía Bobby Wagner, ¿no? Que es uno de los pilares todavía del equipo, pero sí resientes la salida de ellos por talento y liderazgo, pero esquemáticamente es un equipo que se comporta con un estándar de calidad impresionante. Otro ejemplo puede ser también Sean Payton y Drew Brees en Nueva Orleans. Creo que claro. esos tres equipos para mí son el ejemplo de cómo ir creando organizaciones competitivas y que se mantengan en un gran nivel. Nueva Inglaterra, Nueva Orleans, esperemos que Kansas City pueda seguir esos pasos y Seattle, ¿no? San Francisco es un equipo que para mí también puede ir en ese camino, así que tanto Kansas como San Francisco, que son los últimos dos en jugar el Supertazón, pueden ir en esa dirección. Ojalá Baltimore se les pueda sumar, ¿no? En esta que para mí yo siempre lo he dicho, ¿no? Que Lamar Jackson rejuveneció la carrera de John Harbaugh, porque si no se atraviesa Lamar Jackson en Baltimore, quizás John Harbaugh estaría dirigiendo con su hermano en Michigan, no sé, en el colegial. Son muchas cosas, pero así es como empiezas a gestionarlo, siempre y cuando también tengas un buen general manager como Brett Veach está en Kansas City. Son muchas piezas y creo que la columna vertebral para que el éxito de Kansas City continúe, ahí está. Así es, y bueno, pues, ¿qué te parece si vamos desmenuzando precisamente lo que decías al inicio del podcast? ¿Cómo se va a repartir en estos 10 años el contrato de Pat Mahomes? Sí, como los habíamos explicado, los primeros 2 años todavía representan el año de novato, del contrato de novato, perdón, de Mahomes. Entonces, a partir del 2022 es que empiezan los números importantes. Digo, no sé si tenemos alguna diferencia en números, pero yo aquí en Spotrac, que es la página que utilizo para ver el golpe al tope salarial que va a tener cada jugador cada año, tengo que para 2020 Mahomes solamente va a ganar 5 millones, para 2021 son 24, 2022 son 31 millones y de ahí a partir del 23 es que vemos cifras de 42 millones, 39 millones, para el 25 y para el 26 son otra vez 42 millones consecutivamente.
En el 2027 es el año más fuerte de 59. 2028 y 2029 son 44 millones que ahí yo creo es donde te digo pueden empezar a reconstruir el contrato y tratar de maquillar un poco estas cifras. 2030 son 50 millones y 2031 son 52, de verdad son cantidades brutales, pero ahí es donde estas variables del incremento del salary cap y de poder reconstruir un poco es que a Kansas City le puede dar flexibilidad. Sí, y aparte va a tener el margen del que hablabas, ¿no? De acuerdo al rendimiento, de acuerdo a varios factores que también estén ahí alrededor Sí. del jugador, ¿no? Yo creo que ahí con los primeros 3 años, pues esa cantidad no sería nada despreciable, Es ¿no? una ganga Digo, tenerlo 3 años, es como una renta, tomando en ¿no? cuenta que a Cam le van a pagar $1 millón por una Sí, temporada, ¿no? imagínate. Y te digo, en su contraparte, ¿no? Matt Ryan ganando 41 millones, Sí. Kirk Cousins ganando 45, Big Ben ganando 41 también, Russell Wilson cerca también de los 35 millones. Realmente es un contrato que dices, caray, si le vas a dar 10 millones a Mahomes a comparación de estos mariscales que mencioné, pues se los das. Digo, es para mí bastante sencillo lo que hizo la gerencia de Kansas y logró hacer un contrato bastante amigable para ellos y bastante jugoso para Mahomes, que como tú lo decías, creo que los nietos que no han nacido de Mahomes ya Pues están ya con la están vida resuelta. asegurados, ¿no? Exactamente, ya. Pueden Qué ir a bendición. cualquier universidad que quieran, ¿no? De la Ivy League o de la que se les pegue la gana. Que jueguen lo que quieran, ¿no? Entonces, es parte de tener estos valores y una familia que su padre fue deportista y que sepa también mantenerlo, ¿no? Así que es trabajo también de todos. Sí, fíjate que ahí esa parte yo creo que es muy importante, la manera en que puedan ayudarlo o mantenerlo como que en el piso, ¿no? Sí, sí. Porque, digo, si no tienes como una mentoría, una dirección, pues te vuelves loco, ¿no? Con tanto dinero por un lado y por otro también pues toda la presión de lo que decías, de la gerencia, de los fans, de los medios, o sea, porque en sí, si ya había reflectores Claro. sobre Pat, que lo que platicábamos también en un podcast, yo que considero que fue más los reflectores en Lamar Jackson por lo que hizo el año anterior. Ahora sí es de todo mundo te va a estar viendo, todo el mundo va a estar ahí, al pendiente de todo lo que hagas, bien o mal, y se te va a remarcar, a super evidenciar todo el tiempo. Sí, Mahomes tuvo suerte, entre comillas, que Uh-huh. Lamar tuvo un temporadón la campaña pasada y que, como dice, los reflectores no estaban sobre de él, porque venía de, digo, ser portada de Madden, de ser MVP de la Uh-huh. temporada, de tener números espectaculares y estaba con él, pues básicamente la tarea de que fuera a ser campeón, pero esa presión se fue diluyendo conforme Lamar iba teniendo mejores números. Lamar Jackson termina siendo evidentemente el MVP y con la lesión que tuvo Mahomes, con los partidos que se perdió, se fue diluyendo esta presión, pero al final él fue el que aprovechó todo ese hype que se hizo alrededor de Lamar para él aprovechar también la situación y como dices, estuvieron a nada de quedar eliminados en postemporada y las remontadas que hizo Kansas City fueron formidables, ¿no? Así que es un nuevo orden el que estamos viendo en la NFL realmente, con mariscales de campo en otros sitios, pero también con 3, 4 figuras muy establecidas que evidentemente van a seguir siendo la cara de la NFL y que vamos Así a seguir es. viendo bastantes buenas rivalidades, ¿no? Con Lamar contra Mahomes. Espero que Deshaun Watson no se estanque y también esté compitiéndoles a la par en la americana. Wilson con Rodgers en la nacional, lo que todavía nos deje Drew Brees, lo que todavía nos deje Tom Brady. Entonces es una temporada 2020 que a mí me emociona mucho, pero digo, regresamos a nuestra realidad y es una situación difícil la que siguen viviendo Estados Unidos. Varias Sí. universidades ya cancelaron sus entrenamientos. North Carolina, Ohio State, Clemson, LSU ya no están teniendo entrenamientos y eso peligra quizás la temporada del colegial. Aparentemente las conferencias importantes van a jugar solamente en partidos dentro de su conferencia, no va a haber juegos interconferencia, así que no sé si esa sea una medida tan fácil de cumplir para no contagiar a muchos jóvenes del colegial, pero
hablando de la NFL, digo, hoy estamos a 9 de julio, en teoría los training camp tienen que empezar en 15 días y yo no veo muy claro que eso vaya a suceder, ¿eh? No, yo creo que tampoco, se tendrá que alargar quizá un poco, pero pues ahora sí que lo que debemos seguir teniendo es esperanza, ¿no? Es lo único que se nos tiene que, o se tiene que terminar hasta el último, porque pues al paso que va y los rebrotes que hay y todo esto, pues Sí. no queda más que esperar. Digo, finalmente ellos, afortunadamente los equipos de la NFL considero que sí tienen la infraestructura para cumplir con todas las cuestiones, medidas sanitarias que se deberían de cumplir, a diferencia de otros equipos quizá o de otras universidades o qué sé yo. La Sí, o de NFL pues otras, sí va a contar con todo esto, ¿no? y de Pero otras sí ligas es... también, la MLS que Ah, ya exacto. reanudó ayer el torneo, ya 2 equipos se dieron de baja, Dallas y Nashville se dio de baja del Y torneo aparte de la había varios MLS. jugadores, ¿no? Que habían declarado que ellos no iban a participar Sí, y aquí de entrada. va a haber un estira y afloje como siempre entre la NFL y la Asociación de Jugadores porque la NFLPA siempre ha sido una resistencia sobre la oficina del comisionado en términos de propuestas, de cambio de reglas, nuevas normativas. La pandemia evidentemente no va a ser la excepción de que la NFLPA alce la mano porque aparentemente ya votaron los jugadores, los representantes de los jugadores, para que no haya ningún partido de pretemporada y se vayan directo de Directo. training camp hasta la campaña regular. La liga ya también mandó una solicitud porque le quiere pedir a los jugadores quitarles el 35% de sus salarios de este año y meterlos a un fideicomiso. Todo esto para cubrir las pérdidas que probablemente o que seguramente van a tener los equipos. Y obviamente los jugadores ya dijeron que no. Así que va a haber un estire y afloje bastante pesado en los próximos días. Yo creo que la NFL ya nos está adelantando de que no va a haber fans en los estadios o que la capacidad va a ser súper limitada. Baltimore ya fue el primer equipo que avisó que su estadio de 71,000 va a tener capacidad de solo 14,000 aficionados en caso de que se acepten fans en las gradas en los partidos. Así que de verdad que creo que esa incertidumbre todavía va a tardar mucho y como yo lo he dicho, a mí me preocupa que los training camp no arranquen el 28 de julio, como dicen, porque realmente es que hay todavía un pico de contagio importante y un rebrote en Estados Unidos que está condicionando el regreso a la actividad física de los meros entrenamientos de los equipos. Y es que realmente pues es muy complejo, ¿no? Poder realmente decir cuándo es que se va a regresar a una normalidad real, ¿no? O sea, sigue siendo algo muy incierto definitivamente. Y pues que yo pienso que se va a terminar eso cuando ya haya pues una vacuna, ¿no? Sí, y digo, Es más cuando allá de la ya podrá. vacuna, aquí es el arreglo que tenga la NFLPA con el comisionado. Si es que los Además, términos sí, sí, de sí. que el training camp va a ser muy minucioso en horarios, en prácticas, cuando no tener equipamiento. Si antes era muy minucioso en estos días puedes practicar con equipamiento, estos días no. Ahora va a ser todavía más cuidadosa esa parte. Va a haber exámenes médicos cada 2 días. Lo de reducirles el salario para meterle un fideicomiso no es que no le vayan a dar ese 35% a los jugadores, pero hay unos que van a decir, oye, es mi lana y la quiero ver ahorita. Entonces, Claro, sí, sí. va a ser complicado las negociaciones entre ambas partes y más allá de la realidad pandémica que vivimos, pues es el tema de negociación entre pues eh, estas dos partes que involucran a la liga. Así es. Y bueno, pues ya para ir terminando, Toño, ¿algo más que tengamos por ahí? ¿O Pues yo no sé alguna cuándo otra cosa? yo no sé cuándo van a firmar a Jadeveon Clowney, ¿no? Que repaso la lista de agentes libres y Clowney sigue ahí y parece que hay pocos equipos alzando la mano por él. Eh, Filadelfia ha sido uno de ellos. Jacksonville parece que también está haciendo algún intento, pero no hay nada concreto. Entonces, es uno de los peces gordos todavía en la agencia libre y es un jugador que sabemos que cuando está sano es de impacto inmediato y de capacidades físicas para cambiar un partido en un snap, ¿no? Pero Pero hay que ver qué yo pide. creo que no, no se va a quedar sin jugar por
la situación que platicábamos me parece que en el podcast pasado, ¿no? Que ahora más que nunca va a ser muy importante los segundos y terceros equipos. Sí. Entonces, en algún momento alguien lo va a tener que tomar. Pues veremos. Y de entrada, pues esperemos que haya temporada, ¿no? Que a mí no me gusta Así ser es. pesimista, pero soy muy escéptico en que las cosas empiecen en tiempo y forma. A la NBA se le está costando también un poquito reiniciar su mini torneo. Denver con Nikola Jokic, que dio positivo, que es el superestrella del equipo, no puede jugar, no lo pueden hacer viajar a Estados Unidos. Carlos Vela en la MLS dijo yo no juego, que es el mejor Así es, jugador sí. de la liga. Entonces, es complicado, ¿no? Solo esperemos, y creo que por el bien de los jugadores, no va a haber aficionados en los estadios, ¿no? Eso lo hemos repetido hasta el cansancio y creo que esa es la única Lo restricción único que tenemos es completa el que yo, concierto, ¿no? O sí, sea, que es debería certeza. haber, debería haber. Sí. Aunque Pues la bueno, liga pues pues sabe que pierde mucho dinero, pero bueno, eso es sí, otro claro. rollo. Ahí, y te digo que yo creo que van a tener que implementar algunas otras estrategias en la Sí, cuestión digital para tratar de que esas pérdidas pues vayan siendo menos. Definitivamente se tendrá que reinventar todo sí, lo que conocemos en la cuestión de comunicación y de medios como se conocía hasta ahora, ¿no? exactamente. Y bueno, pues ya para ir finalizando, pues agradecemos a los que nos siguen, a los que escuchan el podcast o que lo ven en YouTube. Saludos a la gente de Puerto Rico que nos sigue a través de Musitón. Y antes de terminar, Toño, platícanos sobre la reseña que hiciste del camino de Cam Newton con las Panteras de Carolina y dónde lo pueden ver. Sí, fue un video bastante interesante que realizamos con la gente de Tres y Fuera, que nos invitó a participar en esta recapitulación de cuáles fueron los 9 años de carrera de Cam Newton en Carolina y qué le puede aportar todavía esa ofensiva de 2015, esa ofensiva de 2018 a los Patriotas del 2020, claramente con un Cam Newton distinto, con algunas de sus habilidades todavía vigentes, pero realmente un mariscal de campo que físicamente no va a ser el mismo que dominaba corriendo la pelota en 2015, pero que tuvo una evolución como mariscal de campo pasador dentro de la bolsa de protección. Gracias a North Turner, a partir del 2018 creo que vimos un Cam Newton distinto al momento de lanzar el balón y de tener pues mucho más cuidado al momento de lanzar el ovoide. Así que es un ejercicio bastante interesante el que hicimos. Es un episodio que se va a dividir en 3. Esta fue la primera entrega y lo pueden ver en el canal de YouTube de la gente de Tres y Fuera, que comparte contenido, la verdad, muy interesante y tuvimos una plática bastante curiosa, recordando conceptos, formaciones, jugadas, coaches, jugadores que complementaban ese ataque de Panteras y bueno, fue bastante nostálgico, ¿no? Por ahí me tuve que poner a desempolvar notas que tenía, pero es parte del legado que dejó Cam y de las pocas cosas que todavía creo le puede aportar a Nueva Inglaterra, que como le decíamos, Belichick también tiene una responsabilidad interesante de cómo reinventarse ahora sin Brady, ¿no? Pues ahí está. También lo vamos a estar compartiendo a través de nuestro Facebook de Inercia Deportiva, donde nos Va pueden que va. seguir en Twitter, Instagram y Facebook, como había comentado, Inercia Deportiva, y lo vamos a poner. Y bueno, pues también estaremos ahí compartiendo más contenido, ya sea de nosotros o de algunos otros, sobre la NFL y algunos otros deportes. Tu Twitter, Toño. Me pueden encontrar como @Patrick Mahomes, porque digo, hay que subirnos al barco de Pat. Digo, No, ese fue hace 2 años y ahorita ya no hay lugares. ya no hay lugar, ¿verdad? No, ya, a lo Me estoy mejor subiendo tarde. para la mar debe de haber todavía lugares, Sí, pero todavía. No, para Patrick mi ya barco no. es el de Deshaun Watson, ese todavía no se llena. Ah, no, el Ese barco todavía hay debe de ir como gente. la mitad. Sí, espero que no sea como el Titanic, porque digo, se ve muy bonito, pero creo que la gerencia de los Texans no lo va a sostener mucho tiempo. Pero bueno, en Twitter como @Ramos019 y me pueden encontrar y también en @los Panthers, que es la cuenta oficial en español de las Panteras, por ahí pueden darse una vuelta. Perfecto, bueno, pues esto ha sido todo por el día de hoy. Nos escuchamos para la que sigue.